Este video lo que me permite a mí es identificar cuáles son las bases que debe tener un informe topográfico o un archivo CAP para yo poder generar una base de datos geográfica y tener un sistema georreferenciado. Sea sistema georreferenciado dentro de los procesos de generación de información a partir de un origen, sea un origen existente o sea un origen proyectado. ¿Qué quiere decir eso? Muchos de los sistemas como AutoCAD manejan estructuras vectoriales como polilínea, es decir, la unión de diferentes líneas formando un polígono. Eso realmente no constituye una estructura vectorial en una base de datos geográfica como la GDB. Muy bien. La GDB maneja tres líneas vectoriales básicas que son los puntos, las líneas y los polígonos. Los puntos asociados a coordenadas, las líneas asociadas a segmentos y los polígonos asociados a superficie. Muy bien. Cuando se le agrega la información de interpolación o de altura a un polígono, podemos calcular lo que nosotros llamamos volumen. Muy bien. Que es la otra dimensión que nosotros estamos trabajando. En este caso, lo que podemos nosotros visualizar es una información de AutoCAD en el cual tenemos tres fundamentos. Para poder realizar el ejercicio de AutoCAD, todo AutoCAD debe tener dos estructuras básicas para yo poder generar una base de datos geográfica. La primera, que todo AutoCAD debe estar georreferenciado o con un sistema de referencia. Cosa que cuando yo lo monte en cualquiera de los softwares de información geográfica, me caiga o represente la realidad de ese plano o de ese levantamiento. Muy bien. Y la otra, que es fundamental, que nosotros debemos tener en cuenta, es que cada uno de los atributos o de la información que tenga un plano topográfico esté establecido en capas, no en bloques. ¿Qué quiere decir eso? Que cada una de las líneas o segmentos o información esté segmentada por capas. ¿Por qué? Porque cuando se realiza el ejercicio de extraer información desde el AutoCAD y lo tenemos en bloque, vamos a traer una sola capa de información con una serie de elementos de atributos. Pero en realidad para el proceso de transformación es un proceso más lento, es un proceso más complejo, habría que hacer realización de digitalización, de simplificación, de corte de archivos, que nos va a tomar un tiempo más y un costo más al contratista. Pero cuando la capa de información, ustedes como profesionales, ustedes pueden pedirle a la persona encargada del levantamiento que las capas deban estar seccionadas por cada uno de los elementos del terreno. Si yo tengo una capa de área, esa capa de área debe tener una sección que se llama área en la capa de creación. Si yo tengo curva de nivel, una capa que diga curva de nivel. Muy bien, si yo tengo una tubería, una capa de tubería. No que dentro de una sola capa se pueda dibujar todos los elementos. ¿Por qué? Porque tendríamos que seccionarlos, georreferenciarlos y simplificarlos para generar una base de datos y para generar cualquier proceso en un sistema de información geográfica. Aquí en esta visualización podemos ver un levantamiento de un drenaje, de un río, de un cuerpo de agua. Los cuerpos de agua que nosotros realizamos aquí, ¿sí? Los cuerpos de agua que nosotros hacemos, en este caso los estudios hidrológicos e hidráulicos, debemos generarlos a través de una batimetría. Esa batimetría tiene tres condiciones básicas, que deba tener un eje, que deba tener un borde y que deba tener una corona. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros debemos tener un eje seccionado para que nosotros podamos hacer las secciones transversales y determinar los volúmenes. En este caso,
Para el tema de río, volúmenes de agua, porque no todas las secciones van a tener el mismo ancho y la misma profundidad para todo lo que es el tema de socavación. ¿Listo? La socavación es muy importante para todo lo que es el tema de muros de contención y creación de todo lo que son estructuras al lado de orillas de río. Muy bien. Pero en este caso nosotros necesitamos por lo mínimo una cota de eje, una cota del borde o de la lámina de agua hasta donde llega la lámina de agua y una cota de la corona para establecer el talud. Muy bien. Ya después de esa relación vienen otros puntos de coordenada que nos permiten a nosotros determinar algunos otros elementos que se encuentran dentro de una topografía, como por ejemplo la zona del Jarillón, que se llama mucho el tema del Jarillón o la loma que sigue después de la corona, o en este caso el tema constructivo, si hay algún tema de construcción o hay algún tema de una laguna que alimenta el río, o en este caso un vacín, o en este caso una planicie aluvial, ¿sí? Cualquier elemento que se encuentre después de esas tres estructuras, nosotros podemos realizar un análisis de inundación o un análisis de área. Entre mayor cantidad de información tenga los polígonos, en este caso las líneas, los puntos y los polígonos de un AutoCAD, pues mejor va a ser la sección transversal o mejor va a ser el estudio hidrológico e hidráulico. En el estudio hidrológico e hidráulico se necesitan dos cosas, son dos elementos totalmente distintos. La primera, la ubicación de la obra para definir cuánta agua o cuál es el tiempo de concentración que se da en ese punto de la obra, no en toda la red de drenaje que se encuentre. ¿Por qué? Porque es que la obra va a aguantar se va a realizar a partir de los cálculos que se hagan en ese punto. Muy bien. Ahora, ¿para qué se hacen las secciones transversales? Para definir los cambios de volúmenes de agua que hay entre una sección y otra. Muy bien. Ahora, esta sección necesita curvas de nivel entre borde, entre eje y entre corona. Y lo que está alrededor de ella también se puede realizar. Muy bien. Entonces, ¿cómo se hace estos elementos? Estos elementos se hacen a través de unos puntos tomados, ya sea con RTK, ya sea con GPS de precisión, ya sea con estación, ya sea con dron en algunos puntos, con ecosondas, se determina y se realiza las secciones a partir de una división concreta. Muy bien. Entonces decimos, si tenemos 300 metros, ¿a cuánto van a ser las secciones de medida? Las secciones de medida con las secciones transversales pueden variar. Es decir, puedes tener una sección de medida de 10 metros, pero puedes tener una sección transversal de 25. Muy bien. Entre más detallada esté la sección de medida, mejor va a ser el detalle de la sección gráfica o de la sección que yo realice para el proceso de determinaciones de tiempo de concentración, morfometría, áreas de cuenca, áreas de drenaje, coeficiente de escorrentía, cobertura de la tierra y todos los elementos que se necesitan para el estudio hidrológico. Muy bien, para el estudio hidráulico lo podemos hacer de dos maneras. A través de geometrías con programas como H-canales que determina la geometría y te determina un caudal. Un caudal que se puede estimar con esa geometría a través de unos parámetros, en este caso los coeficientes de rugosidad, si es en revestimiento de concreto, si es a tierra, si tiene cobertura, ¿sí? XY. O en este caso lo podemos hacer a través de una modelación hidráulica que es mucho más efectiva, como es RAS, como IBER, como IRIC, ¿sí? Que son programas netamente utilizados para hacer modelación. Pero es fundamental que tenga dos elementos, que las capas estén separadas y que tenga un sistema de referencia. ¿Bien? Lo mismo pasa con el tema de vial. Muy bien, con el tema vial. Toda vía o todo elemento vial tiene un abscisa y tiene una curva de nivel. Estas curvas de nivel o esta relación también se hacen de la misma manera. Muy bien, también se realizan de la misma manera. Se necesita este tipo de secciones para calcular los volúmenes y de estos volúmenes calculan ustedes costos. Muy bien. Cada sección, cada elemento tiene un volumen de corte y de relleno totalmente diferente. ¿Por qué? Porque es que la topografía no es la misma. Para eso existe el perfil longitudinal y existe el perfil de la rasante. Muy bien. La rasante o cota roja, que se llama, es donde va el corte de la vía.
Y esa es la que me va a permitir a mí calcular todos los volúmenes y todas las relaciones presupuestales para nosotros tener un proceso básico o un proceso claro de lo que nosotros podemos gastarnos y lo que tenemos que contratar. Muy bien. Otro lado muy importante son las zonas donde debemos calcular, ¿sí? Curvas de nivel o en este caso volúmenes, como nos muestra la figura. ¿Ok? Entonces, es muy importante que ustedes tengan claro que necesitamos que el sistema esté bien referenciado y que todos los informes estén completamente seccionados. Un informe debe tener tres estructuras: un plano general, un informe y una calibración de equipos. Es lo más importante para hacer interventoría en obras topográficas. Muy bien.